Les extiendo un saludo cordial esta tarde, pues ya estamos pasado meridiano. Bienvenidos al estudio de la carta de Pablo a los Efesios, una magnífica carta que los que estamos siguiendo el estudio nos damos cuenta de la profundidad de la enseñanza que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo introducir en esta carta. Lo que estamos queriendo hacer a través de estas clases es no solo estudiar la carta a profundidad, sino también aplicarla a nuestra vida cristiana. Y espero que el estudio sea de beneficio para ustedes en su vida espiritual. Vamos a orar, pedir a Dios que Él nos acompañe esta tarde y que podamos aprovechar el estudio de su palabra. Padre amado, gracias por permitirnos estar en tu presencia, poder abrir tu palabra y estudiar esta carta del apóstol Pablo. Señor, es increíble ver cuánta riqueza espiritual tenemos en palabras escritas por un hombre. Y esto nos lleva a entender, Señor, que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia tiene muchas evidencias del poder de Dios que se ha manifestado en ella. Quiero pedir que esta tarde, al estudiar tu palabra, tu Espíritu nos dé sabiduría y revelación para que podamos crecer en nuestro conocimiento de ti. Y Señor, que al crecer en nuestra vida espiritual seamos más fuertes, más maduros y más preparados para servirte en estos días. Gracias por los hermanos que están escuchando la clase. Pido que ahora nos permitas concentrarnos en el estudio de tu palabra. Quita de nuestra mente cualquier distracción y danos una atención única a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a estudiar esta mañana el versículo 19, así que permítame leerlo. Efesios 1, versículo 19. Pablo escribe: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Recordemos el contexto en el cual están estas palabras. Del versículo 17 al final del versículo 17, entendemos que el apóstol Pablo está muy preocupado por el conocimiento que los creyentes en Éfeso tengan de Dios. Como un buen pastor, Pablo está queriendo que los hermanos tengan un profundo conocimiento de Dios. Ese conocimiento abarca dos áreas. Hay un conocimiento intelectual en la cual tenemos que aprender cosas acerca de Dios. Pero también hay el área práctico en el cual tenemos que aplicar el conocimiento de Dios a nuestra vida personal y nuestra comunión con Él. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? El apóstol Pablo dice que es a través de dos cosas: teniendo sabiduría y teniendo revelación. Versículo 17. Él está pidiendo que Dios el Padre les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación, Apocalipsis, es el conocimiento que el Espíritu Santo nos da de Dios y de nuestra comunión con Dios a través de la Biblia. Sabiduría es cómo aplicamos ese conocimiento a nuestra vida cristiana. Ambas cosas son importantes para crecer en nuestro conocimiento de Dios. Pues bien, ¿cómo se da eso? ¿De dónde va a venir esta revelación? ¿De dónde va a venir esta sabiduría? En versículo 18, el apóstol Pablo lo explica: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que tiene que pasar.
Ahora, si somos creyentes, es porque en algún momento de nuestras vidas, Dios alumbró nuestras mentes para entender el Evangelio y para responder con fe al Señor Jesús. Ahí empezó nuestra vida cristiana. Una vez que empezamos la vida cristiana, necesitamos un alumbramiento continuo de nuestro entendimiento para que constantemente sigamos aprendiendo más de Dios para madurar en la vida cristiana. Ahora, cuando Pablo está pensando en alumbrando los ojos del entendimiento, el apóstol Pablo enseguida piensa en 3 áreas en la cual el creyente necesita mayor entendimiento espiritual. Primera área, esperanza. Por eso verso 18 Pablo dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Ya hemos estudiado esto. Y hemos notado que cuando el creyente entiende esta gran esperanza que tenemos como cristianos, nuestro conocimiento de Dios va a crecer de par en par. Segunda área que vimos ayer, la herencia que viene de Dios que tenemos como creyentes. Cuando el creyente empieza a entender la grandeza, lo que Pablo dice, las riquezas de la gloria de esta herencia. Cuando realmente entendemos eso, nuestro conocimiento de Dios se profundiza y nuestra vida cristiana va madurando. Ahora vamos a la tercera área. La tercera área tiene que ver con el poder de Dios en nuestra salvación. Para tener mayor revelación espiritual y mayor sabiduría, necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento en esta área. El tremendo poder de Dios que ya ha obrado en nosotros para nuestra salvación. Por eso Pablo dice, verso 19, cual alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan, aquí está la tercera cosa que hay que saber, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Eso es entonces lo que necesitamos saber. Ahora, cuando tocamos este tema de poder espiritual, tenemos que dividir todo lo que Pablo dice aquí en 2 partes. En primer lugar, tenemos lo que llamamos, y está aquí en su pantalla, el poder latente de Dios. Verso 19. El verso 19, la primera parte, el apóstol Pablo está hablando en términos generales. La grandeza del poder de Dios. Es el poder latente. El poder que Dios tiene para todo lo que Él quiere hacer. Como creyentes, tenemos que empezar a entender cuán grande es ese poder latente en Dios. Pero en segundo lugar, necesitamos también entender el poder de Dios en acción. Necesitamos ejemplos en nuestra vida personal de cómo el poder de Dios se va manifestando. Y eso es lo que Pablo trata en la segunda parte del verso 19, cuando Pablo dice la operación del poder. Ahí está el poder en acción, ¿no es cierto? La operación del poder, de su fuerza. Y ahora vienen varios ejemplos. Ejemplos del poder en acción. Verso 20. Este poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder Dios tuvo que tener para hacer todo eso! Resucitar a Cristo los muertos y levantarlo a la diestra sobre todo principado y autoridad. ¿Qué más? ¿Cómo
¿Qué otro ejemplo de la acción del poder de Dios? Verso 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¡Qué increíble! Cristo está sentado a la diestra. Él es la cabeza. Nosotros su tronco, su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, en los siguientes días vamos a estudiar cosas muy profundas y vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para entenderlas porque son demasiado grandes para entender fácilmente. Vamos a ir poco a poco tratando de ser lo más sencillo posible para que no solo sigan la clase, sino que lo vayan aplicando en su vida personal. Esta mañana vamos a estudiar el poder latente de Dios. Esta frase. Tenemos que entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Empecemos con el término poder. ¿Qué significa? Vamos al griego. Lo tienen ahí en la pantalla. La palabra dunamis. Dunamis. En español hay palabras como dinamita, que vienen de esta palabra en griego. Muchos pastores mencionan eso. Pero hay que tener cuidado con usar esa analogía. Porque la dinamita, hoy en día, no es exactamente lo que Pablo tenía en mente con la palabra dunamis. ¿Por qué no? Porque cuando yo hablo de dinamita, ¿qué te hace pensar? ¿Qué conceptos vienen a tu mente? Explosión, ¿no es cierto? Y por lo general, explosiones son dañinas, ¿no es cierto? Ahora, el poder de Dios no es así. No es ni explosivo y menos es dañino. Puede ser, pero no está hablando de eso Pablo aquí. Así que hay que dejar a un lado un poco la palabra dinamita y tenemos que centrarnos en la palabra dunamis y preguntarnos, ¿qué es lo que la palabra en griego significa? No como se usa hoy en día. En griego, la palabra dunamis, ¿qué significa? Y la palabra dunamis, muy interesante, significa el poder eficiente de Dios. O si se quiere, el poder eficaz. ¿Entendemos el concepto de eficiente o eficaz? ¿Qué significa? Es el poder que logra lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? En nuestra casa tenemos un tanque de agua en el tercer piso. Tuvimos que comprar una bomba de agua para bombear el agua al tercer piso. Así que vamos a la ferretería, un gasfitero, le preguntamos, ¿qué motor necesitamos para bombear agua al tercer piso? Y el experto en la materia dice, bueno, pastor, usted necesita un motor con esta fuerza. Y yo pregunté, ¿y por qué? Porque su tanque está en el tercer piso. Y este motor tiene la eficacia, es suficiente para subir el agua al tercer piso. Si fuese el quinto piso, necesitaría otro motor más grande, porque este motor no sería capaz de llevar el agua al quinto piso. Así que ese es el concepto, ¿no es cierto? Poder viene en diferentes magnitudes. Y cuando necesitas lograr algo, necesitas el poder suficiente para hacerlo. ¿Ok? Eso es poder eficiente, poder eficaz. Y esta es la palabra que Pablo usa aquí. Pablo dice, Dios tiene una tarea por delante.
¿Cuál es la tarea? Nuestra salvación. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes los creyentes en Éfeso entiendan esto. Entiendan cuál es el poder eficiente de Dios. ¿Para qué? Para que estén tranquilos. Para que puedan confiar en Dios. Porque aunque lo que ustedes están viendo como algo muy difícil, puedan saber que, aunque sea difícil para ustedes, el poder de Dios es suficiente para lograr algo. ¿Ok? Ese es el poder dunamis, el poder eficaz, suficiente. Permítanme mostrarles algunos ejemplos en la Biblia del uso de esta palabra. Vamos a Mateo capítulo 6 y el versículo 13. Esta oración conocida como el Padre Nuestro. Hay unas palabras que usamos cada vez que repetimos esa oración. No siempre entendemos lo que significa lo que estamos diciendo, pero miremos Mateo 6, versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahí la palabra poder es el término dunamis. Es el poder eficiente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor acaba de enseñarnos a orar? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchas veces, si somos honestos como creyentes, enfrentamos tentaciones o enfrentamos males que rebalsan nuestro poder. Es decir, que simplemente no somos capaces de resistir esa tentación o de vencer ese mal. Pero lo que Cristo está diciendo es cada vez que pides a Dios que te ayude en alguna tentación o enfrentando algún mal, no dudes de esto. Aunque tú no tengas el poder para hacerlo, Dios sí tiene el poder. Porque Él nos enseña a orar. El dunamis es de Dios. Tuyo es el dunamis para ayudarnos a resistir la tentación y a vencer todo mal. ¿Ok? Ahí está la palabra dunamis entonces, el poder de Dios. O vamos a Mateo 22, el verso 29, donde también tenemos la palabra dunamis. Mateo 22, verso 29. ¿Qué leemos en verso 29? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. Está hablando de la resurrección de los muertos. Erráis, ignorando las escrituras y ¿qué más? El poder de Dios. El dunamis. El poder de Dios que es capaz de hacer lo que hay que hacer, es poder eficiente. A veces conversando con hermanos cuando tocamos el tema de la resurrección, hermanos a veces no lo dicen, pero yo lo capto en sus palabras. Hermanos a veces tienen ciertas dudas. ¿Podrá Dios hacerlo? ¿Podrá Dios resucitar mi cuerpo? Porque claro, habrán visto esqueletos y pensarán, bueno, una cosa es tener el cadáver de una persona recién muerta. ¿Puede Dios dar vida a ese cadáver? Bueno, creo que mi fe alcanza eso. Ya, yo creo que Dios puede resucitar un cadáver recién muerto. Pero como el profeta Ezequiel, Dios le mostró un valle de huesos secos. Y le dijo al profeta, ¿podrán vivir estos huesos? Y francamente hasta el profeta Ezequiel lo dudaba. Y dijo, bueno, Señor, tú lo sabes. Pero hermanos,
para nosotros pareciera más difícil, mucho más difícil, resucitar un esqueleto que resucitar un cadáver recién muerto, ¿no es cierto? Para nosotros pareciera mucho más difícil, pero no contamos con el dunamis de Dios. El dunamis es poder eficiente para tomar un cadáver de un recién muerto y hacerlo vivir otra vez. Y con la misma facilidad tomar un esqueleto y resucitarlo, que obviamente requiere darle otra vez el esqueleto, la carne, los órganos, la piel y todo lo demás para resucitarlo, pero el poder de Dios es dunamis, es capaz para hacer eso. Lo que cuesta más a algunos hermanos es, ¿y qué si el cuerpo queda cenizas nomás, ni hueso? Por ejemplo, cuando se incinera una persona. Y hay personas que piensan, no, pastor, mejor no incinerar porque... ¿Y en la resurrección? Es que no han captado la palabra dunamis. Imagínense, hermanos, que yo comprara para mi casa una bomba de agua para 200 pisos. Y luego me construyo 5 pisos. Y empiezo a tener cierta duda. ¿La bomba alcanzará para 5 pisos? Y el gasfitero se ríe. Pastor, esto es para 200 pisos. 5 pisos, ni va a sudar la bomba. Así es con Dios, hermanos. Yo sé que para nosotros, si terminas ni con huesos, es solo polvo. ¿Cómo resucita Dios todo el cuerpo? De polvo nomás. Hermanos, dunamis. Dunamis. Es poder eficiente. Lo que estoy diciendo, espero están captando, hermanos. Cuando se trata de dunamis, abarca todo lo que Dios necesita hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque el poder de Dios es dunamis. No es como nuestro poder. Hermanos, nadie en la tierra tiene poder dunamis, porque es poder absoluto. Te compras un enchufe eléctrico, una termoeléctrica, y va a decir ahí, ya esto tiene poder para 3 amperios. Ahí está el límite. No da para más. Puedes comprar unos 5 amperios, pero siempre habrá límites. No es poder dunamis, es poder limitado. El poder de Dios no tiene amperios. Es dunamis. Es el poder latente en Dios, capaz de hacer todo lo que Dios tiene que hacer. Con este añadido, hermanos, con este añadido, es el poder de Dios capaz de hacer cualquier cosa que Él tenga que hacer sin que le cueste esfuerzo. Porque entienden, ¿no es cierto? Si yo tengo una bomba que es para 3 pisos y me construyo 4 pisos y pregunta al gasfitero, ¿y la bomba servirá para 4 pisos? ¿Qué va a decir el gasfitero? Bueno, pastor, pero va a sufrir la bomba. Lo podría hacer, pero a las justas va a sufrir y se podría quemar. Poder dunamis no tiene ese problema, porque es más que suficiente para que Dios haga lo que Él tenga que hacer sin ningún esfuerzo, con total tranquilidad. A veces, hermanos, yo pienso en el poder de Dios un poquito como un carrito que yo tenía en Tarma. Antes de venir a Trujillo, he trabajado misionero en Tarma. Tenía un carro que yo usaba para la obra misionera en Tarma. Era un Land Cruiser, aunque no lo crean, tenía un Land Cruiser. El motor, tenía 6 cilindros. Era 4.2 litros el motor. Era fenomenalmente fuerte el motor.
yo podía meter en el carro hasta 8 personas o 10 personas. Íbamos a la montaña, trepábamos un cerro bien empinado, ponía el motor en el segundo cambio y el carrito subía tranquilito, sin ningún esfuerzo. Los hermanos maravillados. Algunos decían, pastor, ¿qué tal? Mejor bajamos y empujamos. No, tranquilo, este carro tiene poder de sobra. No lo creían hasta que sentían la fuerza del motor. Claro, un motor de 4 litros. Enorme motor. El poder de Dios, dunamis. Pablo quiere que los creyentes entiendan la grandeza del poder de Dios. Es dunamis. Ahora, cuando vamos a los evangelios, este es el poder que Cristo manejaba. Cuando Él estuvo en la tierra, Él tenía poder dunamis. Esta palabra se usa del Señor Jesús. Cuando Él sanaba a miles de personas, estaba ejerciendo poder dunamis. Miren, por ejemplo, Lucas 4, versículo 14. ¿Qué leemos en Lucas 4, 14? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Noten eso, el poder, el dunamis. Él volvió en el dunamis del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así que cuando Cristo hacía milagros, hermanos, el Señor no hacía milagros en su fuerza, ni en su fuerza humana, ni en su fuerza divina como el Hijo de Dios. El Señor Jesús hizo todos los milagros en el poder del Espíritu. ¿Ok? El poder del Espíritu, dunamis, el poder del Espíritu Santo. Miren en el libro de Hechos, tenemos esta enseñanza también en Hechos 10, el versículo 38. Hechos 10, 38. ¿Qué leemos aquí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con dunamis. Ahí está la palabra, con poder a Jesucristo de Nazaret. Y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por qué? Porque Él tenía el dunamis del Espíritu Santo. ¿Y qué piensan, hermanos? Cuando el Señor sanaba a alguien, ¿se cansaba el Señor? Cuando tocaba el leproso, y el leproso estaba totalmente cubierto de lepra, llagas, y el Señor le tocaba, y al instante el hombre completamente sano. Pregunto, ¿el Señor se cansaba? No, no se cansaba. ¿Por qué no se cansaba? Porque no era su poder. No estaba gastando su poder. Era el poder del Espíritu Santo obrando en él. Eso no significa que Cristo nunca se cansó. Porque a lo menos en un relato leemos que Jesús se cansó y lo tuvieron que cargar al barco. O en Juan 4, el Señor se cansó a mediodía, quedó sentado en el pozo de Samaria. ¿Pero por qué? Porque Cristo como hombre se podía cansar. El cuerpo de Cristo tenía límites. Pero el poder del Espíritu Santo en Cristo no tiene límites. Así que Cristo vivía esta paradoja. Tremendo poder ilimitado para hacer milagros. Eso no le cansaba. Pero cuando caminaba demasiado, se cansó. Hermanos, vamos a encontrar que en la vida cristiana es algo parecido. Por ejemplo, ahora yo estoy desarrollando un ministerio de enseñanza aquí en la casa. Enseño bastante. Estudio, preparo, enseño, escribo. La familia, algunos se maravillan que yo puedo seguir enseñando y enseñando y enseñando. Y aparentemente nunca me canso. Bueno, si es que no me canso,
o en la medida que no me canso, es porque es el don de la enseñanza que se está manifestando. Es el don del Espíritu Santo. Cuando estoy usando el don del Espíritu, eso no me cansa, porque es el poder del Espíritu Santo. Pero claro, en otras áreas de mi vida yo puedo cansarme. Si no duermo bien una noche, el día siguiente estoy cansado. Y como creyentes vivimos esa dualidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos creyentes dan testimonio de esto? Que cuando les toca servir al Señor, de repente sienten nuevas fuerzas y no se cansan. Sirviendo al Señor no se cansan. Pero muchas veces haciendo cualquier obra cotidiana, de repente sí se cansan. Ahí está la realidad, hermanos. Y con Cristo pasaba también. Así que el Señor Jesús hacía milagro tras milagro, podía pasar horas sanando, 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 y no se cansaba porque no era su poder. Era el dunamis del Espíritu, eficiente para sanar y sanar y sanar y sanar todo el día. Una tremenda lección, ¿no es cierto? Avancemos. Pero aquí en Efesios 1, cuando Pablo está queriendo que los creyentes entiendan el poder latente en Dios, tenemos que entender que es el poder específicamente para la salvación. Porque Pablo continúa diciendo, es el poder para con nosotros. Y el contexto indica la salvación. Así que pensemos unos momentos ahora, hermanos, en el uso de este poder dunamis para nuestra salvación. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones del dunamis de Dios en nuestra salvación? Hermanos, esta pregunta se vuelve muy importante hoy en día. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente en la iglesia hay una enorme confusión en el tema del poder espiritual. Enorme confusión, les aseguro, hermanos. Hay gente totalmente confundida con este concepto de poder espiritual. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de poder, tenemos que distinguir tres conceptos de poder. En primer lugar, hay el concepto del mundo. ¿Ya? La gente del mundo tiene su propio concepto de poder. Nos ven a nosotros aquí en la casa, dando clases espirituales. Tenemos algunos, una cámara, una laptop, todo a veces un poco débil, no es lo último en tecnología, estamos a veces a las justas. Y el mundo nos miraría y sonreiría con menosprecio, ¿no es cierto? Esta pobre gente evangélica, mira cómo están trabajando. ¿Por qué? Porque para el mundo esto es debilidad. No estamos con tremendas máquinas, tremendas cámaras, filmadoras, lo último en... No, es algo casi rústico. Y para el mundo, esta es debilidad. Así que la iglesia lucha con eso, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde los inconversos tienen su concepto de poder. Y muchas veces la iglesia termina siendo seducida por ese concepto de poder, porque piensan que ese poder es lo importante, y no lo es. Segundo concepto de poder, la carne. La carne tiene su propio concepto de poder. Se manifiesta de muchas maneras. Porque la gente inconversa o la gente creyente. A veces ponemos nuestra confianza en poder carnal. Por ejemplo, digamos queremos armar una mega campaña evangelística en Trujillo. Y queremos que sea una campaña bien impactante. Y pensamos, bueno, necesitamos un pastor impactante. Invitamos al pastor Donelli
No, el pastor Tonelli no, pues, él no tiene poder. Invitemos a un Dante Gebel. Uy, a ese sí tiene gran poder. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre empieza a hablar, tiene una tremenda elocuencia, chiste, hace a la gente reír, y la carne piensa, la gente va a ir a escucharle a él. Al pastor Donelli no le van a escuchar al pastor Donelli. Pero a Dante Gebel, algún gran predicador internacional, ¿se encuentra el problema, hermanos? Estamos con un concepto carnal de poder, criterios carnales. ¿De qué va a impactar? Y es triste, hermano, es trágico que la iglesia ha sido tan engañada por conceptos carnales de poder. Así que hay un concepto del mundo de poder, hay un concepto carnal de poder. ¿Y saben cuál es el tercer concepto? El concepto divino de poder. ¿Y saben lo interesante del concepto divino de poder? Es que prefiere la debilidad. Lo vamos a ver en un momento, hermanos. Yo les alerto ahora. La forma que Dios manifiesta su poder no va ni con el mundo ni con la carne. Y Dios lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que otros se lleven la gloria. Y Dios es muy cuidadoso con cómo Él manifiesta su dunamis. Y lo triste es que hay sectores de la iglesia que están manejando poder del mundo o poder de la carne, mas no tienen el poder de Dios, porque no han captado todavía la enseñanza bíblica del poder de Dios. Permítame tomar un momento para enseñar esta sabiduría divina del poder de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1, 16. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el dunamis de Dios para salvación. Es decir, Dios tiene esta meta, la salvación del pecador. Y para lograr la salvación del pecador, Dios tiene que ejercer el poder eficaz para lograrlo. Pues bien, ¿dónde está ese poder dunamis? Responde Pablo, en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Noten, es el poder de Dios, ¿no es cierto? No es el poder del mundo y no es el poder de la carne, es el poder de Dios. ¿Por qué será que Pablo en ese contexto usa la palabra avergüenzo? ¿Por qué Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio? Hermanos, la razón por la cual Pablo dice eso es porque muchas personas sí se avergüenzan del Evangelio. ¿Y por qué se avergüenzan? Porque ante los ojos del mundo y su criterio de poder, el Evangelio de un hombre crucificado en la cruz, ¿eso no parece poder? Y para la carne, un hombre que murió crucificado, ¿poder? Parece debilidad. Y por lo tanto, el creyente cuando empieza a predicar el Evangelio, rápidamente se da cuenta que al mundo no lo impresionas y a la carne tampoco impresionas. Sin embargo, y aquí está la sabiduría del apóstol Pablo, él no se avergonzaba del Evangelio.
no pedía disculpas por el Evangelio y tampoco trataba de vestir el Evangelio de poder mundano o de poder carnal. Pablo se quedó con el Evangelio sencillo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Y cualquier intento de cambiar el Evangelio para impresionar al mundo o impresionar la carne, pierdes el poder de Dios. Qué importante, hermanos. La iglesia tiene que aprender esto, hermanos. Es fundamental. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, acerca de este tema. 1 Corintios 1, verso 18. ¿Qué dice Pablo? Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura, dice Pablo. Es locura a los que se pierden. Pero a los que salvan, esto es a nosotros, es el dunamis de Dios. ¿Qué es el dunamis? El mensaje de la cruz. Que la salvación del pecador se encuentra en un madero sangriento, rústico, en las afueras de Jerusalén, al atardecer de un día. Y cualquier persona mirando esa escena, una cruz marcada por sangre, rústica, con algunos clavos, el lugar de ejecución, ¿quién pensaría que ahí estaba el poder de Dios para salvar? Rompe los esquemas del mundo, rompe los esquemas de la carne, pero ahí está. Y Pablo reconoce, cuando trato de hablar a los filósofos del mundo, es una locura. Y cuando hablo a los grandes de este mundo, que se jactan de la carne, también parece locura. Pero no voy a cambiar el mensaje, porque este es el dunamis de Dios. Vamos al verso 24. 1 Corintios 1:24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el dunamis de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Y saben por qué Pablo estaba tan terco en quedar con este mensaje de la cruz? Por lo que él dice en capítulo 2 de 1 Corintios. Miren 1 Corintios 2, versículo 4 y 5, porque esto tiene implicancias muy prácticas para la evangelización. ¿Qué leemos en 1 Corintios 2, versículo 4? Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de dunamis, del poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el dunamis de Dios. Me explico, hermanos. Supongamos que yo tuviera 200 millones de dólares y que yo quisiera invertir eso en la evangelización de Trujillo. ¿Qué podría hacer? Bueno, yo podría hacer una mega campaña, ¿no es cierto? Con 200 millones, ¿qué haría, hermanos? Hablo humanamente hablando, ya con mi mente medio carnal. Yo me alquilaría el mejor hotel de Trujillo, ya 5 estrellas, Plaza de Armas. Contrataría ese hotel por un mes. Y con 200 millones de dólares, plata sobraría. Lo contrato un mes. Y luego envío invitaciones a la gente de la clase alta de Trujillo. Les invito a un mes gratis en el hotel 5 estrellas en Trujillo.
todos los días. Les daría la mejor comida, paseos por todo el norte del Perú. Ustedes se imaginan lo que uno podría hacer en un mes, ¿no es cierto? Y cada día les daría un mensaje a la conciencia de 1 minuto, hablando del amor de Dios, solo el amor de Dios. Y pasaría un mes entreteniéndolos, agasajándolos. Y al fin del mes haría una invitación. Amigos, ¿quiénes de ustedes les gustaría conocer más el amor de Dios? A ver, alcen la mano. ¿Cuánta gente alzaría la mano? Toditos, ¿no es cierto? Toditos. Porque en un mes me habría ganado el cariño de todos. No podrían creer que yo les he regalado un mes, vacaciones de primera, hablando solo del amor de Dios. Y pensarían, esto es lo que el amor de Dios hace entonces. El amor de Dios me engríe. El amor de Dios me da lujo. El amor de Dios me da estas vacaciones. Ya, yo quiero más eso. Terminaría con, digamos, 500 personas entregadas a Cristo. Qué lindo, ¿no es cierto? Una campaña evangelística sumamente exitosa. Pero tendría una pequeña duda, ¿no es cierto? Me preguntaría al final del mes, estas personas que se han entregado a Cristo, ¿cuál es el poder que ha obrado en ellos para que se entreguen a Cristo? Y Pablo diría aquí, ellos se han entregado a Cristo por la sabiduría del pastor Donelli, que fue tan creativo en armar este evento, invirtiendo tanto dinero y haciéndolo bien fácil para que se entreguen a Cristo. Pero pregunto, ¿esas 500 personas habrán experimentado el poder de Dios en sus vidas? Volviendo a sus casas, ¿serían personas transformadas, diferentes? No, no es cierto. Lo único que habré logrado es convencerles de que sería interesante ser esa clase de evangélico. Pura sabiduría humana. Resultado, sí. Exitosa campaña. Todos se convirtieron. Pero ninguno experimentó el poder de Dios. ¿Cómo debemos predicar el evangelio? Debemos, en la forma más sencilla, dirigirnos a las personas sin ofrecer incentivos humanos, sin apelar a la carne o a su orgullo, hablando claramente, sí, del amor de Dios, pero también del juicio de Dios, y hablar del pecado y la necesidad de arrepentirse. Y claro, no todos aceptarían, pero entre los pocos que aceptarían, sería mucho más probable que esa decisión y su salvación esté fundada en el poder de Dios obrando en ellos. ¿Por qué el poder de Dios? Porque ningún otro poder estuvo obrando. No hubo ningún intento del poder del mundo y ningún intento del poder de la carne. Nos limitamos al poder de Dios. Pero las personas que se convierten tendrán el poder de Dios. Y ese es el poder que salva. ¿Saben lo que va a ser tan trágico el día del juicio final? Trágico. Millones de personas llegando al juicio final seguros que son creyentes, porque en alguna campaña marcada por el mundo y por la carne tomaron una decisión humana, y a partir de esa fecha fueron ingreídos por líderes evangélicos y asegurados que ya son creyentes, para demasiado tarde descubrir que el poder de Dios nunca obró en ellos y que serán expulsados
de la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Se imaginan la mirada de esas personas a los pastores y evangelistas que los sedujeron con las cosas del mundo y de la carne? ¿Se imaginan la mirada acusadora? ¿Me engañaron? ¿Me engañaron? Y aquel pastor humilde, sencillo, que no tuvo ni los recursos ni el interés en buscar el poder del mundo o el poder de la carne, se limitó al poder de Dios y Dios lo usó. Y las personas que se convirtieron serán salvas por toda la eternidad. Esta es la gran pregunta que cada evangelista tiene que contestar delante de Dios. Si quieres tener resultados, esos resultados van a venir de una de dos maneras. O van a venir de tu sabiduría, o van a venir del poder de Dios. Pero si tú te centras en tu sabiduría, Dios no va a obrar. Pero si te limitas a la sabiduría de Dios y el poder de Dios, el mundo no te va a felicitar y tienes que escoger. Tendrás que escoger entre el aplauso del mundo o el aplauso de Dios. Y la salvación eterna de tus oyentes dependerá de tu decisión. Qué solemne, ¿no es cierto? ¿Cómo obra este poder? Me está faltando tiempo esta mañana, pero vamos a 2 de Corintios para que entiendan por qué tenemos que tener el dunamis de Dios, por qué el dunamis del mundo no es suficiente y el dunamis de la carne tampoco es suficiente. ¿Qué leemos en 2 Corintios 4? Miren primero versículos 3 en adelante. ¿Qué dice Pablo? 2 Corintios 4, versículo 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué está encubierto? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Ok? Esa es la condición espiritual de tus oyentes. Están ciegos. Están muertos espirituales. Ahora pregunto, ¿qué poder les va a devolver la vista? ¿Qué poder los va a resucitar? ¿El poder del mundo? ¿El alquilar el mejor hotel de Trujillo, eso va a ayudarles a tener vista espiritual? Jamás. El poder de la carne, traer algún entretenedor evangélico, alguien que es muy bueno con chistes, hace a la gente reír, ¿eso les va a dar vida espiritual? Tampoco. La condición del hombre es tan trágica, es tan difícil, que a no ser que tengas el poder dunamis de Dios, no pasa nada. Y el versículo 6 indica qué es el poder que se necesita para que alguien sea salvo. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación. Aquí está la eficiencia del poder, para lograr lo que se necesita. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí leemos, ¿no es cierto? Pero hay que leer verso 7, hermanos. Hay que leer el siguiente versículo. ¿Qué dice el versículo 7? Pero tenemos este tesoro del poder de Dios en vasos de barro. ¿Vasos de barro? Son vasos nomás. No es algo grande, es un vaso. Y ni es de metal, menos de plata o de oro. Es un vaso de barro. ¿Por qué hace Dios eso? Pablo explica. Para que la excelencia del poder dunamis
sea de Dios y no de nosotros. Hay un momento cuando Pablo lo vivió, bueno, muchos momentos que Pablo lo vivió en la carne, pero hay un relato que siempre me fascina en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Pablo, al fin de los Hechos, está en la cárcel y el rey Agripa lo saca para dar testimonio y llega Berenice y un rey con toda la pompa y la ceremonia de la corte y están ahí todos los cortesanos bien elegantes, bien vestidos, toda la elegancia, la opulencia de la corte. Y entra Pablo, encadenado, de la cárcel. Me imagino mal vestido, quizá maloliente, y la gente lo mira y lo menosprecia. Y dice, bueno, Pablo, háblanos. Para ellos era entretenimiento. Y Pablo empieza a predicar. Y la predicación de Pablo impactó a Agripa en tal manera que Agripa dijo, ¿y por poco tú tratas de convencerme? Y Pablo levanta las cadenas. Cuánto quisiera, dice Pablo, que ustedes sean como yo, menos estas cadenas. Se rieron de él y se fueron. Cualquier persona pensaría, pero Dios no sabe hacer evangelismo. Una locura usar a Pablo para evangelismo. ¿No hubiera sido mejor llevar a la corte un gran orador vestido a la última de la moda y hablar de forma elocuente? Más chance que la gente se convierta. No, dice Pablo, ese es dunamis del mundo, ese es dunamis de la carne. Dios tiene otro criterio. Dios pone su dunamis en vasos de barro. Y el mundo nos mira y a veces hasta la carne se siente vergüenza de que somos tan insignificantes. No podemos cambiar el hecho. Este es el versículo, hermanos, que yo puse en mi tarjeta de oración cuando vine al Perú hace 32 años. Porque yo me sentí un vaso de barro. Hubiera querido venir a Perú otra clase de persona. Pero soy lo que soy. Un vaso de barro. Y solo puedo ofrecer al Señor lo que soy. Que para el mundo no es muy impresionante. Me acuerdo una vez fui a Bolivia a una conferencia. Era una conferencia internacional, me habían invitado a predicar a los pastores y líderes de la misión y pastores de Bolivia. Y lo confesó después. Un líder de Bolivia entró, habiendo escuchado que un pastor británico venía para predicar, y entró y me vio a mí y pensó, ¿él? Y él confesó después que me menospreció. No le parecía nada impactante. Pero al final de la conferencia se acercó y pidió disculpas. Y dijo, lo siento, Alex, te juzgué mal. Si no te preocupes, hermano, no eres la primera persona. Es la realidad, hermanos. Pablo no era para nada atractivo. La tradición dice que él tenía piernas curviadas, una nariz aguileña. Era un hazmerreír de la cultura griega. Y uno pensaría, si Dios va a enviar a Pablo a los griegos, siquiera le hubiera dado un cuerpo alto, impresionante, elegante. ¿Por qué no lo hizo? Porque no sería un vaso de barro entonces. Y Pablo se llevaría parte del orgullo que por su presencia corporal podía impactar. Dios no usa ni el poder del mundo ni el poder de la carne. Él usa el poder de Dios.
Y Dios tiene mucho cuidado. Y Él coloca ese poder en vasos de barro para que solo Dios se lleve la gloria y no los hombres. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo nos va a llevar como iglesia para madurar y entender eso. Miren lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 9. 2 de Corintios 12, versículo 9. El aguijón de la carne que él había pedido 3 veces que Dios le quite. Y Dios le dijo no. Y al final, ¿qué le dijo Dios? Versículo 9. Dios me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi dunamis se perfecciona en debilidad. Se perfecciona. Se hace más grande, se hace más útil, más maravilloso en debilidad. No sabemos qué era el aguijón. Muchos piensan que era una afección a los ojos, una enfermedad grave que Pablo tenía. Y Pablo seguramente pensó, Señor, esta aflicción de la carne no me ayuda en la tarea apostólica, Señor, sáname. Dios dijo, no, sáname, Señor. No, te quiero débil, Pablo. Porque cuando eres débil, mi poder se perfecciona en debilidad. Hermanos, yo sé que lo que estoy diciendo es un poco chocante y es un poco fuerte. Y rompe nuestros esquemas mentales. Pero tenemos que enfrentar que dice la Biblia. Y es urgente, hermanos, es urgente que entendamos dónde vamos a encontrar el poder de Dios, el dunamis de Dios. No es según los criterios del mundo y no es según los criterios de la carne. Tenemos que aprender, es urgente aprender cómo se manifiesta el poder de Dios. Hermanos, el tiempo nos ha ganado esta mañana, no he avanzado todo lo que quería compartir, pero prefiero ir lento y mañana continuamos de donde lo dejamos esta tarde. Así que cualquier pregunta que quieran hacer, mañana lo van a poder hacer. Hoy vamos a terminar ahora la clase y mañana terminaremos esta clase y tomaremos preguntas, porque me imagino que el tema esta tarde habrá provocado más que una pregunta en sus mentes acerca de cómo debemos reconocer y ejercer este dunamis de Dios en nuestros ministerios. ¿Ok? Vamos a orar para terminar esta tarde. Padre Celestial, gracias por este tiempo de poder estudiar tu palabra. Y nos damos cuenta otra vez, Señor, que tu palabra rompe los esquemas del mundo. Y al romper los esquemas del mundo nos hace ver y sentir otra vez. Este mensaje no es de la tierra. Este mensaje no ha sido inventado por los hombres. Ningún ser humano inventaría este mensaje. Este mensaje respira el cielo. Tiene el perfume de la eternidad. Marca una gran diferencia a las cosas de este mundo. Padre, perdónanos porque como iglesia, como líderes, somos tan fácilmente seducidos y engañados por el poder del mundo y el poder de la carne. Y sin darnos cuenta, Señor, con la mejor intención, pero con falta de criterio, terminamos descansando en el poder del mundo de la carne y menospreciamos el dunamis de Dios. Padre, danos revelación, danos sabiduría, para que podamos entender por qué haces las cosas como las haces. ¿Por qué la iglesia siempre parece débil? Porque es tu sabiduría, el poder de Dios en vasos de barro. Padre, tú te llevarás toda la gloria un día.
cuando se acabe la historia de este mundo y cuando tú por fin vas a desnudar el poder del mundo y el poder de la carne, y el poder de Dios va a brillar por toda la eternidad. Danos ayuda, Señor de lo alto, para poder entender estas cosas, para que te sirvamos conforme a tu sabiduría y no la nuestra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.